8:24 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital y tenemos aquí la presencia de una persona muy importante, Sebastián Martínez de Pinillos, Villacorta. Él es entrenador UEFA Pro. Muy buenos días, bienvenido Buenos días, al diario. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Él está calificado, es una persona con mucha experiencia, es entrenador de fútbol. ¿Cuál es la labor que ustedes realizan y cómo estás viendo el mercado europeo para los entrenadores? Bien, pues un poco yo me dedico al tema del entrenamiento a nivel de filiales en equipos profesionales en España. Hace 10 años que me dedico a esto. Y un poco el mercado europeo, en mi opinión, pues obviamente es el mercado más importante a nivel mundial, el que está más estructurado, el que tiene más nivel, el que tiene más patrocinios, auspicios, y es un poco el que permite al jugador, da igual del lugar, que se desarrolle para poder llegar a ese nivel profesional y pueda competir a nivel mundial contra cualquier jugador de cualquier país. ¿Has empezado en el Perú tu fase de entrenador? ¿En qué equipos? Te cuento, el momento que me dedico o que pienso dedicarme a entrenar, quise ver un poco el fútbol peruano. Me abrieron la puerta de Universitario de Deportes para ver un poco su funcionamiento, una especie de prácticas en el primer equipo, poder ver su forma de trabajar, pero yo tenía muy claro que quería salir al extranjero por gente conocida para poder rodearme de gente que me podía ayudar a intentar crecer de nivel, mejorar, abrirme la cabeza, la mentalidad, y a partir de ahí pues crear mi propia idea, mi propia forma, mi propia estructura, mi propio método, y luego pues ponerlo en práctica en los países que yo pueda entrenar. Tú eres entrenador UEFA Pro. ¿Qué se necesita para ello? ¿Cuánto tiempo se requiere de estudios? ¿Qué tan difícil es conseguir este título? Para ser entrenador UEFA Pro en España tú necesitas aproximadamente un tiempo de entre 3 y 4 años, si eres una persona normal, si no has disputado ningún mundial, entre 3 y 4 años, entre clases prácticas, y tienes que también entrenar equipos. Es decir, imagínate que haces un bloque aproximadamente entre 6 y 8 meses y luego tienes que entrenar durante una temporada. Y vas subiendo el nivel. Puedes empezar con jugadores, para que me entiendan, sub-12, sub-14, luego puedes pasar a sub-16 y luego ya para el último nivel te piden jugadores de 19 años hacia arriba y en función del nivel. ¿Cómo es aquí? Porque he visto que varios exfutbolistas pasan por la federación, si no me equivoco, quien lidera que te da este título. ¿Cómo es aquí? Sí, un poco lo que yo he estado... o lo que entiendo, el conocimiento que tengo es que muchos jugadores, que es válido, terminan de jugar, quieren dedicarse a entrenar y hacen los cursos. Que es corto. Yo entiendo que son un poco más cortos. Con esto no quiero decir que ningún jugador no sea válido, porque eso es una mentira. Hay jugadores y jugadores. Entonces creo que es un proceso que se puede alargar en el tiempo en función de lo que tú estés dispuesto a dar para crecer en tu nivel como entrenador. La diferencia entre un jugador, por lo menos aquí en Perú, que quiere ser entrenador, tiene la credibilidad de haber sido jugador. Sin embargo, es muy diferente la labor de entrenador. El tema del manejo de vestuarios, de conocimientos, el tema táctico, el tema físico, y sobre todo ahora mismo creo que lo más importante en el fútbol mundial, da igual el país, es la mentalidad y el trabajo del jugador desde la cabeza. El profesionalismo, ¿no? Porque ya no basta simplemente tener calidad, ¿no? Sino ser un profesional en todo el sentido. Esto que dices es un tema interesantísimo, el tema de la calidad, el tema de la técnica. Creo que hace 10 años la técnica era suficiente. Ahora mismo estamos en un momento que el fútbol, todos los jugadores de fútbol son atletas profesionales. Claro. Y ese es el segundo nivel. El primero... ¿Y es por eso que Ronaldinho, para poner un ejemplo práctico, se acabó tan rápido? Exacto. La técnica le valió a eso. ¿Pudo haber hecho más? Claro. Messi lo ves como es, y todo lo que ha hecho es porque físicamente, nutricionalmente, emocionalmente ha estado de 10, no solamente la técnica. Entonces yo creo, o bajo mi experiencia ahora mismo, el punto de partida de un jugador tiene que ser la mentalidad. Obviamente que necesita un mínimo de técnica, y luego con 14, 15 años empezar a formar el tema físico y luego ver el tema mental, el tema cognitivo, a ver qué tanto entiende el deporte, para luego poder terminar en el tema cuánta hambre tienes para triunfar. Eso. Que es lo más importante. ¿Cuánta hambre tienes para triunfar? 8:28 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. ¿Qué opinas tú de estas situaciones complicadas en el fútbol peruano? Vemos futbolistas que tienen esos rayos, esa luminosidad en el campo deportivo. Sin embargo, sus vidas personales son un desastre. ¿Cómo de alguna manera posibilitar que haya disciplina en el jugador de alta competencia para que tenga buenos resultados que los equipos desean, obviamente? Este es un tema muy controversial, muy largo, que ha dado para mucho para hablar, para que todo el mundo pueda opinar acerca de eso. Hay muchos casos, además. Exacto. El jugador peruano me parece que tiene un potencial increíble. No lo digo porque sea peruano, lo digo porque creo en ello. Este problema que dices creo que es un tema de educación social, donde no solamente el fútbol interviene. Yo creo que para que un jugador
que tiene talento, puede ir al siguiente nivel, primero se tiene que dejar aconsejar y tiene que querer progresar. No me vale, no, yo entreno, soy bueno y ya está. Mi vida privada, eso no te importa, eso no es así. Esa es la mentira más grande que existe en el mundo. Es un trabajo integral. Todo, separar, ¿no? totalmente. Si a ti te va bien en el fútbol y te va bien con la familia, tienes mucho más opciones de crecer en este deporte. Eres un profesional. Me molesta decir esta palabra, pero lamentablemente es algo que yo sigo viendo. Aquí en Perú hay muchos jugadores de fútbol, mal dichos peloteros, pero una cosa es ser jugador de fútbol y una cosa es ser futbolista. Son dos cosas totalmente diferentes. Es una profesión y lo otro es un hobby. De acuerdo. Soy bueno. Antes era un hobby, ¿no? Exacto, es un hobby, pero eso ya no puede ser. Eso es imposible que tú puedas ir al siguiente nivel. Y todo esto que estamos hablando viene un poco también con todo lo que tiene que ver con la selección. Me molesta a mí cuando la gente critica la selección. El fútbol te da la opción de que cualquiera pueda hablar sobre el fútbol, opinar, criticar. Claro, todos tienen su podcast ahora de deportes, ¿no? Exacto, y sobre todo con la falta de respeto que puede haber aquí, pero tanto aquí en Perú como en España. En España también hay muchas faltas de respeto al futbolista. Son personas, tienen emociones, son familias. Hay que primero tratar al futbolista desde ahí, desde ese sentido. Y a partir de ahí, criticar a la selección o al fútbol peruano desde un conocimiento mucho más amplio. No solamente el fútbol peruano. Conoces el fútbol argentino, conoces el fútbol europeo, conoces cuál es el nivel real para que nosotros podamos competir, en mi opinión, que no tiene por qué ser la verdad. A nivel Sudamérica, a nivel de selección, tenemos que tener jugadores en buenos equipos. Me da igual lo que me digan. Tenemos un jugador, con todo el respeto a todos, que ahora mismo está en una liga top, que acaba de fichar. Las demás ligas no son top. Son buenas, son muy buenas, son mejor que Sudamérica. Pero ¿qué queremos nosotros como país? ¿Por qué en otros países con menos gente, con menos población, no voy a dar el caso de Uruguay porque eso es una locura, Claro. tienen tanto éxito y nosotros no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo tengo una pregunta, porque antes sí había jugadores peruanos que estaban en importantes equipos, como Farfán, Pizarro, Vargas y diferentes casos, Mugo Rodríguez, que llegaban a Europa. Ahora tan complicado llegar a Europa, el único que está en Europa creo que es Tapia y la Padula, que es nacionalizado, ¿no? Lo que tú dices, Renato Tapia ahora mismo es el jugador que ha firmado así de las críticas por un equipo top en España. Es recién ascendido, pero ya tiene mucha experiencia en primera división. Yo me he enfrentado a Leganés, a su equipo en categorías inferiores 6 o 7 veces. He podido estar de cerca, sé lo que es ese equipo. Cualquier peruano le encantaría estar en ese equipo. Y ese equipo le va a permitir a Renato competir contra los mejores. Y eso es lo que va a hacer que él pueda venir acá y mostrar el mejor nivel. El por qué ya no tenemos tantos jugadores ahí, esa es una pregunta muy interesante. Antes Farfán está en un gran equipo, Paolo que ha sido top, Pizarro, que en mi opinión tiene la mejor trayectoria de equipos de lo que yo tengo uso de razón, y ahora mismo no estamos consiguiendo eso. Creo que por ahí tendríamos que enfocarnos el por qué no llegamos, por qué no somos capaces de mandar jugadores, porque potencial tenemos, pero un poco lo que hemos dicho. Falta profesionalismo. Profesionalismo, trabajo, realmente ser futbolista, pero sin desmerecer el futbolista peruano, porque me parece que tenemos un potencial increíble y creo que podemos hacer las cosas muy bien con trabajo. ¿Qué pasa con los semilleros? Los equipos están invirtiendo en semilleros, en los niños, en los adolescentes que puedan dar luego muchos lauros, obviamente a los equipos y al país. ¿Qué opinión tienes tú sobre ello? Yo creo realmente, mira, he estado muy lejos, pero he estado siempre informado y siguiendo la liga y tengo conocidos aquí y un poco cuando he venido he podido estar cada vez más al tanto. Yo creo que en estos últimos años sí se ha invertido mucho mejor que antes. Creo que el fútbol peruano está un poco más organizado que antes, es un poco más profesional, tiene un poco más de nivel. Y la inversión en estos chavales, en estos niños, es mucho mejor. Creo que, por ejemplo, te pongo el caso de lo que está haciendo la federación a cargo de Chemo del Solar con toda esta búsqueda de jugadores menores. Creo que es impresionante, es increíble. Que salga bien o que salga mal no significa que ellos estén trabajando bien o mal. No, el fútbol, tú puedes hacer las cosas muy bien y puedes perder o puedes ganar. Claro, pero estás haciendo algo, ¿no? Exacto, pero estás haciendo algo y lo estás haciendo muy bien. Y el trabajo, el proceso está. En España tiene una mentalidad de que hasta los 17, 18 años, lo importante no es ganar. Lo importante es que el jugador se forme, que se prepare, que pase por diferentes situaciones técnicas, físicas, tácticas, emocionales, mentales, para que cuando llegue a ese punto donde realmente lo importante es ganar, que es en el fútbol profesional, todo lo demás es mentira, esté preparado. Entonces aquí no respetan los tiempos, no respetan el apoyo, intentamos tomar atajos a veces. Entonces yo creo que lo que está haciendo la federación en este caso con los menores es muy bueno, es un trabajo muy bueno.
Cuéntanos un poquito la experiencia de Europa y en España precisamente, cómo es que reclutan a estos niños que tienen estos talentos y que se ve que ya van a ser potencialmente jugadores profesionales que van a aportar a los clubes. Pues hay que diferenciar ahí dos situaciones. La primera de clubs tops que tienen todos los recursos económicos, como el Real Madrid, Claro. el Atlético de Madrid, el Barcelona, que simplemente van, ven a un jugador talentoso, da igual de la parte del mundo, y lo llevan a su ciudad deportiva, a vivir, a rodearlo de gente profesional. El caso de Messi, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que fue reclutado, ¿no? Por ejemplo, o el caso ahora mismo que está muy conocido, Lamine Yamal. Lamine Yamal es un chico que yo lo vi jugar, yo era entrenador del Huesca B, del filial del Huesca, y me invitaron a la Ciudad Deportiva del Barcelona. Fui con mi director deportivo a ver nuestro juvenil A contra el de Barcelona, y vimos a este chico que estaba jugando con gente, hace 2 años fue esto, con 3 años mayor, y lo vimos destacar y decimos, este chico es una locura. Entonces, en este caso el Barcelona sí es un club que cree en ello, y con 16, 17 a jugar. Hay que tener el valor, el coraje y sobre todo confiar en ello. Entonces el Barcelona, a pesar de que ahora mismo no está en su mejor momento como club y no lo estará este año y seguramente el año siguiente tampoco, cree en ello. Entonces es un poco el proceso de creer, de que realmente creo. La institución, el cuerpo técnico y los jugadores en sí. Entonces esto hace que el jugador se desarrolle y mira lo que ha hecho Lamine Yamal en Eurocopa. Es una locura lo que ha hecho ese chico con 17 años. Así es. Totalmente. Es importante entonces incentivar semilleros. Hace mucho tiempo lo conversábamos con Aarón en algunos programas. Se realizaban en el Perú estos torneos interescolares. Lamentablemente han venido a menos, no los tenemos, me parece. Y lamentablemente la inversión en educación, en cultura, en deporte es mínima en el país. Se debería impulsar hacia ello. ¿Qué recomendación darías tú precisamente para motivar a las autoridades a que realmente apuesten por el deporte en el país? En primer lugar, y en el tema deportivo, creo que el deporte es el contrincante oficial de los malos hábitos. Creo que si queremos tener un mejor país, tenemos que tener gente que su cabeza esté pensando en cosas buenas. Creo que el deporte puede ser fomentar, de separar a la gente joven de las cosas malas a las cosas buenas. Eso me parece principal como humano, como ser humano donde vivo, en una sociedad donde vivo. En segundo lugar, el deporte aleja los vicios, fundamentalmente. 100%, y creo que te ayuda a superarte y a encontrar obstáculos en cada segundo y que tú con tus recursos, con tu experiencia y fallando, aprendas cosas. Y eso creo que te hace mejor persona en el fútbol. En segundo lugar, creo que somos una sociedad exigente, siempre lo hemos sido, y queremos que el Perú siempre esté en lo más alto porque nos lo merecemos, porque sabemos que tenemos la capacidad, pero todavía no somos capaces de ello. Entonces, creo que el Perú, si quiere mejorar en todo aspecto, el deporte puede ser un motor y también puede ser un motor de unión. Cuando el Perú gana, toda la gente se une y creo que eso es muy bonito para una nación y poder fortalecernos en vez de las críticas, el pero o dejar llevarnos por los colores a veces y criticar a alguien por su trabajo en vez de saber objetivamente que está ayudando al país. Importante. 8:37 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Vamos a hacer un corte, estamos con Sebastián Martínez de Pinillo Villacorta. Él es entrenador de altas lides, él trabaja en España y nos va a contar muchísimo más de su experiencia. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Altavoz por Radio Vital y estamos conversando con Sebastián Martínez de Pinillos. Él es entrenador UEFA Pro. Sebastián, ¿tienes intenciones de entrenar a un equipo peruano? Pues la verdad que uno de mis sueños cuando empecé esto, creo que el de todo entrenador, es entrenar y disfrutar en tu país. Sé que es una situación complicada cuando empecé, pero bueno, ahora mismo estamos viendo opciones. Yo tengo ahora mismo una oferta para poder volver. Estoy ahora más que todo visitando a la familia, hace mucho que no tengo. Conociendo un poco más a la gente que está viendo el tema del fútbol peruano y tengo claras intenciones de entrenar en mi país siendo joven y viendo una opción, no a cualquier precio, viendo opciones de gente que realmente quiera y apueste por esto. ¿Ya te han hecho ofertas? Pues estamos hablando. Ahora mismo una oferta en sí tal, no. Recién estoy hace 2 días, estoy teniendo reuniones, tengo muchas reuniones esta semana, la que viene, pero bueno, lo que te digo, estoy viendo opciones sabiendo que mi vida está en España, pero uno de mis objetivos es entrenar en Perú. Siempre se piensa que los entrenadores deberían ser extranjeros para que aporten. Sin embargo, tenemos capital humano, tenemos talentos como tú que has viajado a España para profesionalizarte y estás aportando con tu talento a equipos importantes. Cuéntanos un poquito la experiencia tuya en España, ¿en qué equipos has estado? Pues la última experiencia o lo más importante para mí han sido los últimos 2 filiales. Los filiales es para decirte, es un equivalente a reserva aquí. Estuve en el
Club de Fútbol Fuenlabrada B, que es un reserva de un equipo profesional, y en el Huesca B, que es el segundo equipo. A mí el primer equipo, sea primera división o segunda división, me va pidiendo jugadores para ese proceso, para poder profesionalizarlos. Entonces, realmente he tenido una suerte increíble, es la mejor decisión que tuve en mi vida, poder irme allá y poder enfrentarme a equipos como el Atlético de Madrid B, Getafe B, Alcorcón B, Rayo Vallecano B, las mejores canteras, y poder competir y ver realmente, en mi opinión, o la síntesis, conclusión que yo he podido sacar, el por qué allá esos jugadores, a lo mejor el proceso es un poco mejor que al de aquí. No, cuando yo juego con jugadores de 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, compito en categorías con gente de cualquier edad. Yo me puedo enfrentar a equipos que la media de edad es de 30 años, de 28 años, donde tienen 1500 partidos encima. Y eso es un aprendizaje y es una dificultad para un joven brutal. Y eso es lo que te hace crecer. Aquí en Perú, lo que yo tengo entendido es que juegan siempre entre las mismas edades. Entonces está desarrollado de tal forma para que los jugadores, por decirte, entre 18 y 23 años compitan, o reserva juegue con reserva. Allá no. Allá hay reservas como el Villarreal, que es un club, no es un club, es una institución, tiene a su filial en segunda división. La segunda división de España es una competencia altamente peligrosa para cualquier club porque tiene una competitividad increíble y hay equipos buenísimos. Entonces creo que ahí está un poco la diferencia entre los menores de acá y de España, que es el caso del que yo he vivido más de cerca. Cuéntanos un poquito la experiencia también en Rayo Vallecano, donde tú has tenido una participación importante. ¿En qué periodo y qué experiencias tienes en ese equipo? Rayo Vallecano fue el primer club al que entré. Una vez que me voy de Perú, empiezo a estudiar. Fue mi primera experiencia ahí en un club. Empecé con menores, con jugadores de 15, 16, 17 años. Y en ese momento el Rayo Vallecano estaba muy bien. Tenía un entrenador que había impuesto su modelo de juego, su forma de jugar, y todos los equipos tenían que jugar de esa manera. Eso también es un aprendizaje, porque allí aprendes, ves qué puedes hacer, ves también lo que no te gusta, y esa fue un poco la primera experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Michel Sánchez, que es un entrenador ahora mismo que está en el Girona, en primera división, que quedó tercer puesto el año pasado en la Liga Española. Tercer puesto. Después del Madrid y del Barcelona quedó el Girona, que es un equipo no tan conocido a nivel mundial, ahora es del City Group, del Manchester City y todo este grupo, y le dieron la oportunidad siendo joven. Yo tuve la oportunidad de compartir con él durante un año y voy viendo un poco los entrenadores que se van perfilando, que les dan la oportunidad, y también veo que allá te puedo dar muchos casos de entrenadores jóvenes. Ahora mismo en primera división hay un entrenador que se llama Borja, que va a ser el entrenador de Renato. Ya le podrán preguntar a él, mejor, que cuente cuál es su experiencia con este entrenador que acaba de ascender de segunda a primera división, siendo uno de los más jóvenes, con 37 o 38 años. Y hay otro ejemplo, en el Rayo Vallecano, ahora mismo está Íñigo Pérez, es un entrenador de 36 años en primera división. Entonces, es cuestión de creer, de darle la oportunidad y de obviamente creer en eso. Si yo te hablo de proyectos, te voy a mentir un poco, porque el fútbol no tiene proyectos. El fútbol, lo que importa es el domingo ganar. Si el club gana, todo va bien. Si el club tiene un buen proyecto pero no gana, todo va mal. Entonces yo entiendo que a partir de una categoría profesional real, lo importante es el fin de semana, porque si no el club no va a poder sobrevivir. ¿Cómo debería ser el tratamiento de las reservas? Porque obviamente hay un equipo principal, pero también una reserva de equipo que debería de alguna manera complementar al equipo principal. ¿Cómo trabajar en ello? 100%, yo creo que los clubes tienen que centrarse mucho en el tema de reserva y apostar. ¿Es una inversión? Sí, pero a largo plazo, si tú a un jugador lo promueves, le va bien y lo vendes joven, tienes asegurado muchos años de capital. Entonces, a veces pensamos o creemos que fuera está lo mejor y realmente no. Realmente a veces las salidas las tenemos en nuestra propia casa, en nuestro propio club, solamente hay que dar ese salto. La reserva tiene que ser tratada como que todos los días deberían subir a entrenar entre 3, 5, 6, 7 jugadores, los que el entrenador necesite. Y a partir de ahí ir haciéndole un seguimiento. Y que antes de que acabe la temporada, muchos jugadores deberían haber debutado y ver realmente si están preparados o les falta algún año más pasar por reservas para seguir. Si no los ponemos en esa situación, en esa dificultad, rodeados de jugadores profesionales, no sabemos si va a ser parte de ellos. Solo seguimos pensando, bueno, son los chicos, o como dicen acá, son los chiquillos, en España se dice son los chavales. Ya no podemos tratarlos como chavales o chiquillos. Son jugadores de fútbol, son futbolistas, quieren vivir de ello. ¿Y cómo ves el caso de Joao Grimaldo? Él hace poco ha sido convocado en Serbia, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo has visto tú la evolución de él, si es que has tenido un poco de visión respecto al trabajo que este joven ha realizado y que ha tenido experiencia también participando en la selección peruana en varios torneos?
Pues yo creo que es un jugador con un potencial increíble, es por algo que se ha ido, si no un equipo de allá si no ve ese potencial, pues No lo lleva, pues. no, es imposible, da igual que tengas el representante que quieras, da igual lo que sea, pero tú una vez que estás en el campo tienes que demostrar. Creo que este jugador tiene que seguir creciendo a nivel mental, a nivel físico, a nivel del entendimiento del juego, pero tiene algo que es muy difícil de tener, que es ese potencial, esa capacidad, y que está allá, ahora mismo está allá. Él lo que tiene que hacer ahora es rodearse de un equipo que lo asesore a todo nivel, que se haga con el puesto y que juegue. Si él está allá y no juega, no sirve de nada. Tiene que estar allá y jugar. Y tiene que hacer lo que sea necesario para poder jugar. Y que cuando venga acá, le dé al Perú todo lo que él puede dar, y estoy seguro que él quiere darle. Pero eso es trabajo, sacrificio, malos momentos, superar adversidades, no venirte abajo, y sobre todo estar en un país lejos de tu familia, que yo lo he vivido durante 10 años, sabiendo que es muy difícil. Y tienes que dedicarte enteramente a esto, a nada más. Y creo que lo puede conseguir. Y es importante también la educación, porque no solo es el fútbol, el deporte, hay que educarse, hay que leer, hay que estudiar. ¿Tú crees que los futbolistas en este ámbito están avanzando? Me gustaría creer que sí, me gustaría creer que conozco algunos jugadores que son gente muy inteligente, conozco jugadores que ni siquiera a lo mejor han hecho el colegio, creo que hay de todo, pero creo que ellos, sobre todo ellos, más que el entorno, ellos tienen que ser conscientes que si quieren llegar a un futuro bueno, a darle lo mejor a su familia y dedicarse a esta profesión que es tan linda y tan dura, tienen que formarse íntegramente. Lo que te digo, ya dejar de ser jugadores de fútbol o ser futbolistas profesionales. Y de esa manera yo creo que ellos se van a ganar el respeto de alrededor, y al final lo que hagan en el campo, en la cancha, es lo que manda. Y además, cuando son profesionales alcanzan el éxito, obviamente tienen ingresos, tienen mejoras económicas, pero también pensar es el futuro. Lo importante es tener ese colchón interesante económicamente hablando para el futuro, porque obviamente la carrera deportiva es muy corta. ¿Qué opinión tienes? Total, yo creo que tenemos el caso de jugadores top, Pizarro, Farfán, Guerrero, que creo que lo han hecho las cosas muy bien. Yo tengo una admiración brutal por estos tres jugadores, primero como persona y luego por la trayectoria que tienen. Son pocos los que pueden decir que han estado así, y creo que han hecho muy bien sus negocios luego de retirarse del fútbol. Se han rodeado de gente buena, se han rodeado de gente buena en ese ámbito, y creo que los jugadores de fútbol, sabiendo que la carrera puede durar, es verdad que en los últimos años la carrera se ha alargado, ya los jugadores no se retiran a los 30, tengo casos de que se retiran a los 37, a los 38, a los 36, entonces que ellos se vayan planificando e íntegramente se vayan educando para lo que se viene, pero obviamente tienen que estar rodeados de gente que entienda el tema y que ellos puedan sacarle el máximo provecho a su carrera, y para eso es cuidarse, atenderse, estar bien física, mental, no distraerse de las tonterías o de la basura que se dice, y solamente centrarse en lo que te digo, en esta profesión que es el fútbol, que acá veo muy poca gente que tenga esa conciencia. ¿Cómo aplicas tu experiencia con los indisciplinados, con los jugadores que quieren hacer lo que les da la gana, que no van a los entrenamientos o que se escapan de ellos mismos para estar, obviamente, en una fiesta, a un pub, en una discoteca, por ejemplo? Pues a ver, yo creo que lo primero es la comunicación. Somos personas. A todos los jugadores hay que tratar diferente, en un sentido, porque somos diferentes personas, pero con el mismo respeto. Y eso es algo muy difícil que el entrenador gestione. Son 25, 26 personas, cada uno es de su padre y de su madre, cada uno viene de una diferente zona. He tenido la oportunidad de trabajar con africanos, europeos, marroquíes, venezolanos, ecuatorianos, mitad españoles, y te vas dando cuenta un poco la cultura, cómo afecta. Yo creo que lo primero es hablar. Yo entiendo que tú te puedo decir esto y me dices, sí, pero hablas y no entienden y lo siguen haciendo. Tienes que llegarle al jugador de tal manera y convencerlo. Una vez que tú convences al jugador, todo es más fácil. Y ese convencimiento es desde el respeto, desde el trabajo del día a día y obviamente desde los resultados. Ahí el jugador empieza a creer. ¿He tenido problemas de indisciplina? Sí, claro. La primera vez se puede hablar, la segunda vez se habla y tú ya tienes que valorar un poco si ese jugador mediando, trabajando mucho, te da suficiente o a lo mejor no te da suficiente y tienes que centrarte en otras cosas. Porque la vida del entrenador es así. No puedes tampoco perder tiempo solamente en un jugador porque tienes otros 25. La temporada es muy larga. Necesitas que todos estén bien. La rotación es importantísima. Entonces tú tienes un poco que valorar. Pero sobre todo yo creo que la comunicación y el convencimiento al jugador es lo más importante. Hacerle entender, hacerle ver. Y para eso tienes que tener diferentes recursos y herramientas. ¿Y qué pasa con ese jugador indisciplinado que sí te da resultados? Te mete goles.
¿Cómo aplicas ahí tu experiencia? Yo creo que lo primero es que cuando un jugador empieza a tener éxito durante una semana, un mes, 2 meses, es que tenga los pies sobre la tierra. A partir de ahí que no se conforme. A partir de ahí que se consolide. Porque es lo típico. Un jugador llega a primera división, estoy en primera división. Eso no sirve. Tienes que consolidarte en primera división. Un equipo en Perú juega Copa Libertadores un año, hemos jugado Copa Libertadores. Eso no sirve. Tienes que consolidarte. La gente tiene que ver y tiene que decir, este club es de Copa Libertadores. Todos los años en Copa Libertadores, y esa es la exigencia que tenemos que tener a nosotros mismos, a los jugadores, y tener esa unión directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición para ir en ese camino. ¿Es difícil? Todo lo bonito es difícil. ¿Es imposible? No. Hay muchos casos de éxito de equipos que han hecho las cosas bien y han salido, pero sobre todo se necesita trabajo, honestidad y todos ir en la misma dirección. La falta de trabajo se ve reflejada en que la selección peruana se haya a la saga en las clasificatorias, ¿no? La selección peruana es un tema muy complicado. Creo que tenemos un entrenador que es capaz de hacer las cosas bien. Yo sé lo que pueden decir por ahí o por ahí, pero creo lo que hablamos antes. ¿Cuántos jugadores tenemos en ligas top? Yo hago la pregunta. Y me van a decir, yo en mi opinión, con todo respeto, creo que ahora mismo es Renato Tapia y alguno más. Claro, si no tienes buenos insumos no te sale un rico lomo saltado, por ejemplo. Exacto, y tienes que intentar sobrevivir. Me digan lo que me digan, si tú juegas contra Argentina tienes que intentar sobrevivir. Y todos queremos ganarle 3-0. Yo le quiero ganar a Argentina 4-0, que lo sé, pero tenemos que ser realistas. ¿Qué tenemos para ganarle? Y ya ahí podemos entrar a temas interesantísimos de fútbol, es cómo juega la selección, qué es lo mejor para la selección. La selección juega en un modelo que se adapta a los jugadores, que no se adapta a los jugadores, todo eso es libre, pero tenemos que centrarnos y ser coherentes con la gente que trabaja en la federación, el entrenador, el cuerpo técnico, jugadores, de que tenemos lo que tenemos ahora mismo. No es mi opinión, tenemos jugadores a nivel top, ¿cuántos? ¿Qué vamos a hacer con la selección? ¿Qué nivel de selección tenemos? No tenemos a jugadores ahora mismo, como el caso que era Paolo, Pizarro y Farfán, que tenemos tres futbolistas en equipos top. Eso ahora mismo no lo tenemos, lamentablemente. Me encantaría venir aquí y decir, tenemos el mejor equipo del mundo. Me encantaría, pero eso es una mentira y estamos perdiendo tiempo. ¿Y cómo ves el caso de la Padula, por ejemplo? Que le pone brillo, que le pone ganas, que le pone fuerza. La Padula yo creo que es un luchador de la vida. Creo que ha tenido momentos muy buenos. Creo que en Italia ha sido muy respetado, muy respetado. Muchas veces a mí me ha sonado su nombre cuando me han preguntado en España para ficharlo para tal equipo, siempre ha sido respetado. No tengo el placer de conocerlo a nivel personal, pero creo que futbolísticamente es un jugador que aporta mucho a la selección. Pero ustedes mismos me lo dicen, me han nombrado 2, pero es que ya no me pueden nombrar más, claro, a ese. Y ahí es que no nos vale, no nos sirve. Si tú vas a otros países, a ellos sí les sirve con el nivel de jugadores de sus ligas, porque son mejores sus ligas. Entonces tenemos que trabajar en ello, pero sin olvidarnos de que tenemos que intentar exportar la mayor cantidad de jugadores a nivel mundial, porque eso es lo que nos va a dar las herramientas, los medios y tener las armas necesarias para poder ir de tú a cualquier selección. Bien, Sebastián Martínez de Pinillo Villacorta, gracias por estar en Altavoz. Muchas gracias, Sebastián. Aquí en Radio Vital también, 91.1. Pero antes de irnos, esas recomendaciones del experto, esas recomendaciones del entrenador, a los jóvenes, a los jugadores, a los futbolistas que quieren labrarse una carrera de éxito hacia el futuro. Yo lo único que les podría recomendar, y es lo que le digo a mis jugadores, es que crean en ustedes mismos, que no se mientan, que sean lo más honestos con su trabajo, que sean coherentes con sus palabras. No vale solo decir yo quiero, es hacer, que sigan el camino correcto, que se rodeen de gente buena y que no se rindan. Es un camino difícil para los jugadores jóvenes, hay muchos jugadores que quieren ser, a veces hay selecciones que no son justas a lo mejor, pero tienes que pelear contra todo eso, tienes que entender que por eso solamente llegan algunos y que tú tienes que estar dispuesto a todo para hacerlo. No los mejores llegan los más constantes. No los jugadores con más técnica llegan los más inteligentes. Entonces, si tu fortaleza es una, oculta y mejora tus debilidades y sácale el máximo provecho a tu fortaleza, pero sobre todo creer en sí y no se rindan si realmente es su sueño para sacar a su familia adelante o porque quieren vivir de esto. Muchísimas gracias. Gracias Sebastián Martínez de Pinillo Villacorta por estar en el programa. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de haberlos conocido. Muy bien, estuvimos con Sebastián Martínez de Pinillo Villacorta, entrenador de la UEFA Pro. Muchísimas gracias a ustedes por estar en Radio Vital 91.1 FM en Altavoz. Hacemos una breve pausa para la despedida.